Buenos días, profesores, profesoras, bienvenidos a esta nueva serie de diálogos educativos. Hoy comenzamos a conversar sobre las emociones, el clima y los aprendizajes. Y tenemos como invitado a Luis Bretel. Gracias por estar acá. Él es consultor, profesor universitario en temas educativos y sobre todo un apasionado en los temas que trabaja. Por eso es que es nuestro primer invitado en este tema de las emociones y el clima en el aula. ¿Cómo estás, Lucho? Muy bien, gracias. Lucho, en los últimos tiempos muchos hablamos sobre la importancia de las emociones, el clima en el aula. Antiguamente siempre pensábamos que la posibilidad de aprender de los chicos estaba vinculado a conocer el proceso cognitivo. Hoy el concepto de emoción ha entrado en el aula. ¿Por qué es importante? ¿Cómo tenemos que entender esto de las emociones en los aprendizajes en el aula? Bueno, hay varias maneras de verlo, hay varios ángulos desde los cuales se puede ver la importancia de la emoción. Un primer ángulo es que nuestros aprendizajes tienen un límite, en el sentido de no todo lo que aprendemos lo vamos a aprender para siempre, ni va a ser igualmente fácil recordar. De hecho, Sarah Blakemore dice, aprender es muy barato, recordar es muy caro, cuesta mucho. De hecho, las posibilidades de recordación están muy asociadas a la emoción. Vamos a recordar mucho más aquellos aprendizajes que nos han generado emociones, positivas o negativas. Las negativas porque vamos a recordar sí o sí aquellas situaciones que nos han provocado miedo, que nos han provocado terror, que nos han provocado angustia, para cuando sintamos que está por repetirse una situación semejante, huir y correr lo más que podamos. Porque evidentemente no queremos volver a enfrentar la difícil situación que enfrentamos alguna vez. Eso está asociado al exceso de estrés, eso está asociado a la amenaza, eso está asociado al castigo, eso está asociado al sentirme mal. En ese sentido, si un profesor me hace sentir mal o si un profesor me asusta o me estresa, es muy probable que me acuerde, pero no me acuerde de lo que estuvo enseñando el profesor. Me acuerde de la situación tan terrible que viví y que me provocará los mismos sentimientos cada vez que algo me haga parecer que la situación es semejante. Esa es una mirada, pero las emociones también pueden ser positivas. Y cuando el aprendizaje está asociado con una emoción positiva, y esto puede tener que ver o porque me ha generado, me ha llamado la atención, me ha captado, y esto implica, vamos a decir, una especial dirección de mis recursos cognitivos y de mi atención hacia aquello que voy a aprender, es más probable que me resulte fácil de recordar que aquello que no me emocionó, que aquello que no me provocó nada, que aquello que fue absolutamente inerte. Y lo más probable, si algo es absolutamente inerte y si además no lo voy a volver a utilizar, es que pronto lo olvide y que no lo pueda recordar. Entonces, en ese sentido, digamos, los docentes cumplimos un papel fundamental y el vínculo que establecemos con nuestros estudiantes. Este vínculo de confianza, este vínculo que lleva a que la relación en la propia clase se esté dando de manera positiva. ¿Qué nos puedes contar sobre el vínculo? Que es lo fundamental. De hecho, hicimos una investigación interesante hace ya casi 10 años, que en realidad corroboraba lo que las investigaciones decían con estudiantes universitarios. Observamos 800 clases de 800 profesores. Desde antes de que llegara el profesor a clase hasta después que el profesor abandonaba la clase. Y descubrimos luego que solo 2 variables de las que habían sido observadas correlacionaban de manera casi perfecta, es decir, casi al nivel del 1, con los resultados de las notas de esos chicos a final del semestre en ese curso. La variable que más correlacionó fue el clima que el profesor generaba en clase. Si era un clima horizontal, positivamente, afectivo positivamente, de confianza, que promovía la participación y en el que los chicos se sentían libres de intervenir, de preguntar, de participar,
con seguridad esos chicos iban a obtener mejores resultados a fin de semestre. Estoy hablando de la universidad, así que si tú proyectas esto a la educación básica, puedes multiplicar el efecto. La otra variable tenía que ver con la motivación, pero el clima era clave. El profesor que entraba a clase, dictaba su clase con distancia hacia los alumnos, sin emociones, sin preocuparse por generar un ambiente afectivo, horizontal. Con seguridad esos chicos iban a tener peores resultados en ese curso con ese profesor. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros los docentes ayudar a generar ese clima positivo? Porque a veces es como que asumimos que el clima está, ¿no? Ya, tenemos un buen clima, tenemos un mal clima, y no asumimos que el clima se crea a partir de relaciones, a partir de vínculos. La tarea docente y la tarea de aprender de un docente, porque también podríamos aprender por nuestra cuenta, sin docente y sin clase, pero el aprender de un docente, yo como estudiante, implica un acto muy fuerte de confianza. Yo tengo que confiar en ti, en que primero que no me estás engañando, que lo que me estás diciendo y lo que me estás proponiendo es digno de confianza. Segundo, que no me vas a jugar mal, no me vas a jugar sucio, no me vas a decir A y luego me vas a preguntar B en el examen, no me vas a poner una mala nota porque se te ocurrió, porque te dio la locura. Entonces, pedirle a un estudiante que confíe en el docente implica que el docente se ha ganado su confianza. Y si logro ganar la confianza de los estudiantes, ¿y cómo lo puedo hacer? Primero, dejando mis propios estreses y mis propios problemas fuera del aula. Si yo los meto... Eso es difícil, ¿no? Porque obviamente. Llegamos con Así es. un mundo también nosotros. Correcto, pero ser docente implica en alguna medida ser artista. Y tengo que dejar lo que soy y lo que tengo ahí fuera. Y poder caer en la cuenta que el éxito de lo que voy a hacer a continuación depende de mi sonrisa, depende de detalles tan simples como llamar a los chicos por su nombre, no decirle, oye, tú, alumno, el de la tercera fila, el segundo, sino procurar aprenderme su nombre lo más pronto posible y tener acercamientos visuales con cada quien y que sientan que estoy preocupado por su aprendizaje. No estoy preocupado por enseñarles. Y sobre todo que no voy a amenazarlos jamás. O sea, la amenaza genera un nivel de estrés muy fuerte y pone al alumno a la defensiva. Claro, es lo que tú decías en la primera etapa. O sea, me amenazo, me siento mal y entonces tiendo a alejarme. De repente no me puedo alejar físicamente, pero mi cabeza se va a otro lugar porque efectivamente no me quiero exponer a una situación como esa. No solo eso, sino que frente a la amenaza y frente al estrés excesivo en mi cerebro, solamente reaccionamos de 3 maneras. 1, me hago el muertito. 2, ataco. O 3, huyo. Cuando la amenaza me genera estrés, no puedo pensar. Mi amígdala cerebral desconecta la corteza cerebral y me impide pensar. Y la razón es muy simple. Si estás en peligro, no se te va a ocurrir sentarte a pensar en cuál va a ser la mejor estrategia para salir del peligro, porque el peligro te arrasa. Entonces, lo que nos ha permitido sobrevivir como especie precisamente es que frente a la primera insinuación de amenaza y de peligro, desconecto y ya te digo, huyo, ataco o me hago el muertito. Ok, y también una última pregunta en esto es, estamos hablando de las emociones, estamos hablando de la emoción que siente el o la estudiante, pero no sé si podrías comentarnos un poco la emoción del propio profesor, sobre sí mismo, sobre lo que enseña, ¿qué papel juega eso? Ya. Si el profesor no transmite una emoción positiva respecto a lo que está enseñando, no va a generar motivación en los estudiantes. El enseñar no es una tarea emocionalmente neutra. La segunda variable que correlacionaba en esa investigación que hicimos
era el tiempo, el esfuerzo y la energía que el profesor ponía en motivar a los estudiantes por la materia y por el curso. Esos estudiantes tenían mejores resultados que aquel profesor que entraba, hacía su clase como si lo que va a hacer no fuera emocionante, no fuera motivador. Los alumnos que tienen un profesor que no los motiva para aprender van a tener peores resultados que aquellos que tienen un profesor que sí los motiva. Y la motivación tiene que ver básicamente por el contagio de la emoción. O sea, los seres humanos, si estamos en un ambiente en el que nos quieren presentar algo que es emocionalmente positivo, nos ponemos en alerta, sí, pero rápidamente nos contagiamos del suspenso, nos contagiamos de las ganas de saber qué cosa es eso tan interesante. En ese sentido decía, o sea, el profesor primero tiene que aprender a controlar sus emociones. Un profesor que no puede controlar sus emociones y que no puede provocar emociones positivas en nosotros va a tener serias dificultades para lograr que sus estudiantes aprendan. Lucho, de todo lo que estás diciendo me queda a mí como una inquietud. Es fundamental entonces que nosotros los docentes aprendamos a interpretar las emociones de nuestros estudiantes, porque todo lo que van a aprender va a estar en vínculo con la emoción que se genera ahí. ¿Qué nos puedes decir? La ventaja de las emociones es que no solo son sentimientos internos, sino que se expresan a través del cuerpo. O sea, es por eso que podemos reconocerlas. Y hay algunas emociones que es absolutamente indispensable reconocer para ayudar al estudiante a bajar su tensión cuando está tenso o a generar un nivel saludable de estrés cuando está aburrido o cuando está en otra. O sea, tenemos que estar muy atentos a los alumnos están realmente enganchados y su cara, su expresión o lo que están haciendo es un buen indicador de qué está pasando con ellos. O sea, repito, tenemos que lograr que el estrés no los lleve al susto y a la huida, sino que los deje en la atención captada y que, por otro lado, estén suficientemente estresados como para prestarnos atención. O sea, el nivel es entre un extremo y el otro que tenemos que estar permanentemente jugando. Si el estrés es excesivo, no nos van a prestar atención. Y si el estrés no es lo suficiente, tampoco nos van a prestar atención. O sea, tenemos que poder entender en qué momento algo está pasando, algo no está pasando como debería suceder, porque de eso depende la posibilidad o no del aprendizaje. Profesores, profesoras, como se darán cuenta, muchas cosas que tenemos que pensar sobre si sabemos hacer. Es decir, no solo tenemos que conocer de didáctica, no solo tenemos que saber de lo que vamos a enseñar o saber hacer buenos procesos de enganche, sino, por ejemplo, tenemos que aprender a leer las emociones de nuestros estudiantes. ¿Estamos preparados para eso? En todo caso, creo que la charla de hoy nos ha dejado un nuevo reto. Aprendamos a reconocer las emociones que se están generando en nuestras aulas para así facilitar realmente aprendizajes significativos. Te agradezco, Lucho, haber estado con nosotros hoy día. Le agradecemos a los profesores, a las profesoras que nos están escuchando en estos diálogos educativos que nos van a permitir conversar con otros docentes en nuestras escuelas en beneficio de los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes. Gracias. Gracias, Lucho. A ti.